Hola a todos. En esta lección vamos a comenzar a introducir bastante HTML y CSS de una forma un poco más profunda. No será una sección avanzada, pero vamos a ir creando la estructura y entendiendo cómo funciona. Para trabajar en esta parte voy a utilizar un programa llamado Crisp que estoy desarrollando, que está pensado para trabajar con aplicaciones de FreePascal que funcionen en modo texto o especialmente desarrollado para trabajar con eWeb, donde puedo interactuar con mi código de Pascal y mi código HTML y CSS directamente. Actualmente está en fase test y han pasado mitad de año, va a estar liberado para que lo puedan bajar. De todas formas, ustedes pueden seguir el proyecto con Lazarus. A pesar de que voy a usar este programa simplificado, pueden seguir el proyecto con Lazarus. Van a buscar los archivos, los van a ir abriendo y van a ir editando y trabajando. Tengo mi proyecto simplificado, tengo la carpeta build donde está el ejecutable y mis plantillas. En el programa tengo el archivo base que ya lo hemos creado, tengo la estructura de carpetas donde tengo los archivos de Pascal y el template, y en la carpeta build donde va a quedar mi proyecto final. Voy a ejecutar, vamos a esconder un poquito acá para que no moleste, voy al navegador, actualizo y tengo cargada mi página. Si en mi programa hago algún cambio en el home, por ejemplo, edición de home, guardo y actualizo y automáticamente estoy trabajando directamente con el código. Lo que vamos a hacer es aprender un poquito sobre HTML. Vamos a borrar todo esto y vamos a crear una estructura básica HTML y vamos a ir entendiendo que tenemos cada cosa. Dentro de los archivos de este extensión HTML tenemos una cabecera que es el formato del archivo. Esto es para que lo interpreten los navegadores más modernos. Tengo etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Cada etiqueta a su vez puede contener ciertos parámetros o valores definidos con un nombre de propiedad, un igual, y entre comillas siempre va a ir el valor de esa propiedad, o también se conoce como atributo. La etiqueta HTML es la que define que esto es un archivo web, no solo el .html. La etiqueta head va a definir el contenido escondido. Aquí va un contenido puntual y específico para que interprete el navegador puntualmente. Por ejemplo, aquí tengo una etiqueta que no tiene cierre, no todas las etiquetas abren y cierran. Esta etiqueta meta me permite definir varias cosas. Tengo un atributo charset que va a definir el tipo de caracteres, va a influir sobre el navegador a la hora de colocar acentos o caracteres especiales. En el lenguaje le voy a poner español porque es la base de mi lenguaje. Tengo una etiqueta meta que tiene varios atributos. Aquí tengo un atributo que se llama viewport. Este atributo define la estructura para una página responsiva que se adapte automáticamente a celular, tablet o PC de escritorio. Y otro atributo que se llama contenido, donde estoy definiendo una escala, es decir, que sea de 1 a 1 y que tome el tamaño de pantalla dependiendo del dispositivo. De momento no la necesitamos, pero para que la conozcan la vamos a dejar ahí. Tengo una etiqueta title, que esta etiqueta de título, que sí tiene comienzo y sí tiene fin, lo que define es en el navegador lo que voy a ver en la parte de arriba. En toda página, cuando cargo la página, por ejemplo aquí mi página, en la parte de arriba está mi nombre y no dice la URL. Entonces el título define qué va a aparecer ahí arriba.
siempre y cuando esté dentro de el head, que es la cabecera. Son todas propiedades que va a interpretar el navegador, pero que no se van a ver. Y en el cuerpo, que es una etiqueta de apertura y cierre, todo lo que esté aquí adentro es lo que nosotros vamos a ver dentro de mi página web. Voy a actualizar y ahora no tengo nada. Si yo coloco algo dentro o entre la etiqueta body, voy a decir hola HTML, guardo, actualizo y aparece. Entonces, todo lo que esté dentro del head va a ser todo contenido o propiedades que yo le voy a pasar directamente a mi navegador, nada más. Y todo lo que esté dentro del cuerpo va a ser lo que va a interpretar y me va a mostrar el navegador. Fíjense que aparece el título de página en la parte de arriba, como lo tengo escrito aquí. Voy a cambiar el título y le voy a poner mi espacio, que es el nombre del proyecto sobre el cual vamos a trabajar. Actualizo y ahora dice mi espacio. Dentro de lo que es el cuerpo es donde nosotros estructuramos una página y no hay una forma puntual y específica. Nosotros tenemos, al igual que en FreePascal, comentarios, y aquí los vamos a usar mucho para recordar que debemos colocar. Un comentario en HTML arranca con el símbolo menor, un símbolo de exclamación y dos guiones, y termina con dos guiones y el símbolo de mayor. Todo lo que esté en el medio de estos dos símbolos son comentarios y son datos que yo no voy a ver en la parte web. Ponemos esto es un comentario. Guardo y cuando actualizo, en mi página no se ve. Es lo mismo que los comentarios en FreePascal, con la diferencia que aquí son para web. Lo que vamos a mencionar ahora son las estructuras que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a tener un menú principal. Después del menú principal vamos a estructurar el contenido y después del contenido vamos a poner el pie de página. Así como FreePascal, en HTML hay un montón de etiquetas y hay algunas que tienen nombres puntuales simplemente con la intención de que a la hora de trabajar con HTML nosotros interpretemos qué tipo de contenido hay dentro. Nosotros tenemos una etiqueta principal contenedor que se llama div, que tiene apertura y cierre. Podríamos usar la etiqueta div para todo, para la parte principal, para el contenido, para el pie de página, pero cuando nosotros queremos revisar nuestra página y hacer modificaciones o mantenimiento, si todo arranca con div y dentro hay un contenido, a veces se complica. Entonces necesitamos algunas etiquetas, o mejor dicho, tenemos algunas etiquetas con nombres especiales que nos van a ayudar a marcar qué contenido tenemos. Tenemos una que se llama nav, que tiene etiqueta de apertura y cierre. Por lo general, esta etiqueta se usa para tener menús de navegación. Tenemos una etiqueta de nombre main, por ejemplo, que esta etiqueta se utiliza mucho para colocar contenido. Y tenemos una etiqueta más que se llama footer, que por lo general se usa para mensajes al pie de página o para crear una estructura. Vamos a guardar y vamos a ir viendo las etiquetas. Para el HTML es etiqueta común, simplemente son contenedores. ¿Cómo puedo revisar mis contenedores? La mayoría de los navegadores tienen un inspector de objetos. Para eso vamos botón derecho sobre un espacio libre y le damos inspeccionar. Estas son las herramientas del navegador y aquí las vamos a usar muchísimo
para ir verificando. Presten atención, aquí tengo el head que no se ve, que está en gris, quiere decir que es escondido, y están todas mis propiedades, que son las mismas que escribí. Y cuando me coloco sobre el body, que es una etiqueta visual, me resalta qué parte del contenido es sobre la que estoy. Voy a desplegar los comentarios que no se ven, y si yo me posiciono sobre el menú, me resalta el contenedor que contiene los menús. Si me coloco sobre el main, me resalta el contenedor del main, y lo mismo pasa con el contenedor del pie de página. Cada vez que necesitemos verificar la estructura, lo que vamos a hacer es ir usando el inspector. Para navegar, nosotros tenemos una etiqueta especial, que es una etiqueta de un enlace. La etiqueta del enlace se escribe como A, es una etiqueta que no tiene cierre, donde voy a tener aquí el nombre. Por ejemplo, vamos a ir a acerca. Y dentro del A tengo un atributo que se llama href, que quiere decir hipervínculo y referencia, es decir, a qué página voy. Dado que estamos trabajando con el proyecto eWeb, la forma de definir las rutas, cuando yo defino las rutas les estoy pasando un nombre, donde la barra es el localhost y la barra y el nombre define la página. No debo colocar nunca el comienzo, aquí en este caso es todo esto. Para agregar la referencia, lo que vamos a hacer es tomar el nombre de la página, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de mi href. Entonces le digo que esto va a ser un enlace que va a estar dirigido o que se debe dirigir a la página About, y el nombre que voy a ver en pantalla es acerca. Voy a copiar esto, lo voy a pegar arriba y aquí le voy a quitar y le voy a dejar la barra. Entonces aquí va a ser inicio. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando yo le haga clic a la palabra inicio, voy a poder ir a ver la página acerca. Y cuando le haga clic en la página acerca, voy a poder ir a la página acerca. Me voy a copiar este nav. Me voy a ir a la página About. Y en la parte de arriba lo voy a pegar sin la estructura HTML, para que nosotros podamos ver las diferencias. Vamos a actualizar y ahora tengo inicio y acerca. Si me coloco encima, en la parte inferior me va a decir hacia dónde voy. Presten atención que automáticamente agrega el URL o el nombre de la página en la que estoy y pone lo que hay a partir del comienzo. Por ejemplo, en inicio solo me manda al localhost, que es la barra. En acerca me manda a About. Vamos a hacer un clic y me voy en About. En About tengo el texto que tenía anteriormente. Si voy a inicio, vuelvo y ya estoy haciendo navegación básica entre páginas. El no agregar aquí el HTML es intencional, para que ustedes noten que el código HTML no tiene diferencia porque es HTML en sí. La diferencia que voy a notar va a ser cuando trabajemos con cosas como los estilos. Cuando nosotros empecemos a darle estilo CSS a nuestro sitio web, si nosotros no cargamos la estructura del head dentro del HTML, en esta página los estilos no se van a interpretar. Entonces es importante tener la estructura completa. Me la voy a copiar de aquí. Vamos a meter esto más adentro y me voy a copiar la parte final con el footer incluido. Vamos al final y el pie de página. Entonces la estructura del HTML y el head es importante que estén o que se carguen directamente en cada página para poder cargar HTML o JavaScript para hacer interacciones dentro de mi página.
¿Podría ponerlas al CSS directamente sin el resto? Sí. Pero si mi CSS, por ejemplo, está en un archivo aparte, el navegador no lo va a interpretar como código, sino que me va a mostrar o me va a descargar el archivo de forma automática. Así que de aquí tenemos una pequeña introducción al HTML. Tenemos la estructura de head o cabecera, que es donde van a ir las propiedades especiales para el navegador, y el body o el cuerpo, que es el contenido que nosotros vamos a mostrar en la página. También tenemos etiquetas con nombres especiales, donde nosotros podemos usar estos nombres para identificar qué sección es la que tenemos en nuestra página. Por ejemplo, usamos la etiqueta nav para decir que va a ser un menú principal o barra de navegación, usamos un main para el contenido principal y usamos un footer para el pie de página. Hay muchas más etiquetas. Por ejemplo, tenemos las etiquetas para navegación, que son las etiquetas A. Estas etiquetas nos permiten poner un nombre a mostrar y definir una página o una ruta a la que yo quiero acceder mediante un atributo. También tenemos que las etiquetas HTML tienen atributos y valores, y dependiendo del atributo, el valor que se puede poner. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora tenemos la página básica. A partir del próximo capítulo vamos a agregar algún contenido más. Muy bien, los espero la próxima clase.